Mi hijo me miró con ojos fríos, sin una pizca de compasión, y gritó: «Todo esto es mío ahora. Tú ya no tienes nada aquí». Me quedé en silencio. Simplemente tomé mi sombrero y salí por esa puerta que yo mismo había construido con mis propias manos. Una semana después, sonó el teléfono en su oficina. Era el notario. «Señor, hay un testamento del que usted no tenía conocimiento». Cuando escuchó el nombre que estaba escrito en ese documento, la sangre se le heló en las venas. «Me llamo Esteban Orlando Vega, tengo 58 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo creyó que me había quitado todo, hasta que descubrió quién realmente lo había perdido todo». Pero antes de continuar, si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a personas en todo el mundo, y si podemos llegar a 200 likes en este video, sabré que quieren más historias como esta. Ahora sí, déjame contarte todo desde el principio. Aquella tarde de octubre, el cielo estaba gris sobre la Ciudad de México. Yo acababa de regresar de supervisar unas obras en Coyoacán, cansado pero satisfecho. Llevaba más de 30 años construyendo, levantando muros, creando hogares para otras familias. Nunca imaginé que ese día mi propio hijo me sacaría del hogar que yo había construido para él. Entré por la puerta principal de la casa de Polanco, esa residencia de 3 pisos que compré con el sudor de décadas. Mi hijo Rodrigo estaba en la sala, acompañado de su esposa Valeria. Ambos me miraron con una expresión que no supe descifrar en ese momento, pero que ahora reconozco perfectamente: desprecio. «Papá, tenemos que hablar», dijo Rodrigo con voz firme, casi empresarial, como si yo fuera un empleado más y no el hombre que le dio la vida. Me senté en el sofá, ese mismo donde lo había acunado cuando era un bebé con fiebre. Valeria cruzó los brazos y se mantuvo de pie, como una estatua de hielo. «Esto ya no puede seguir así», continuó Rodrigo. «Esta casa es demasiado grande para ti solo. Nosotros tenemos planes, una familia que formar. Tú ya cumpliste tu ciclo». «¿Cumplí mi ciclo?». Esas palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos oxidados. «Hijo, esta es mi casa. La compré cuando tú tenías 5 años. Cada ladrillo de este lugar». «¡Está a mi nombre!», me interrumpió con violencia. «Tú mismo la pusiste a mi nombre hace 3 años, ¿recuerdas? Dijiste que era para proteger el patrimonio, para evitar impuestos. Pues bien, ahora es legalmente mía». El aire se volvió pesado. Mi corazón latía con fuerza mientras los recuerdos de ese día acudían a mi mente. Sí, había puesto la casa a su nombre, por amor, por confianza, porque un padre jamás imagina que su propio hijo usará esa confianza como un arma. «Rodrigo, yo solo necesito una habitación. No estorbaré. Yo...». «No», gritó él, poniéndose de pie. «Ya no quiero verte aquí. Recoge tus cosas y vete. Tienes hasta mañana, al mediodía». Valeria sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero la vi. Para entender cómo llegué a ese momento, debo llevarte años atrás, a un pueblito de Oaxaca llamado San Martín Tilcajete. Allí nací, en una casa de adobe con piso de tierra, hijo de campesinos que apenas sabían leer. Mi padre, don Aurelio, trabajaba la milpa desde que salía el sol hasta que se ocultaba, y aún así, muchas noches nos íbamos a dormir con el estómago vacío. Yo fui el mayor de 5 hermanos. A los 12 años ya trabajaba con mi padre en el campo, con las manos agrietadas y la espalda adolorida. Pero incluso en medio de esa pobreza, mis padres me enseñaron algo que jamás olvidé: el valor de la palabra, el respeto a los mayores y la importancia de la familia. Cuando cumplí 18 años, tomé la decisión más difícil de mi vida: migrar a la Ciudad de México. Mi madre lloró durante 3 días, pero ella sabía que en el pueblo no había futuro para mí. Con 300 pesos en el bolsillo y unas mochila con 2 mudas de ropa, abordé el autobús que cambiaría mi destino. La ciudad me recibió con crueldad. Durante los primeros meses dormí en cuartos de azotea, compartiendo espacios con otros 10 hombres en mi misma situación. Trabajé en lo que fuera, cargando bultos en la Merced, limpiando vidrios en los semáforos,
ayudando en taquerías desde las 5 de la mañana. Pero yo tenía un sueño: aprender un oficio. Observaba a los albañiles construir edificios y me fascinaba ver cómo de la nada surgían estructuras sólidas. Un día me acerqué a un maestro de obra llamado Don Jacinto y le rogué que me diera una oportunidad. ¿Sabes algo de construcción, muchacho?, me preguntó con escepticismo. Nada, señor, pero aprendo rápido y trabajo sin descanso. Me dio una oportunidad. Empecé cargando materiales, mezclando cemento, limpiando escombros. Pero yo observaba todo, preguntaba todo, absorbía cada conocimiento como una esponja. En las noches, cuando todos dormían, leía libros de construcción que pedía prestados en una biblioteca pública. 5 años después, yo ya era oficial albañil. 10 años después, maestro de obra. 15 años después, tenía mi propia empresa constructora, Vega y Asociados. Fue en esos años de crecimiento cuando conocí a Lucía, una mujer hermosa de ojos color miel que trabajaba como secretaria en una notaría. Nos enamoramos de inmediato. Ella vio más allá del hombre cubierto de polvo y cal. Vio mis sueños, mi tenacidad, mi corazón. Nos casamos en 1900, una ceremonia sencilla en 1989. Un año después nació Rodrigo. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, con sus ojos cerrados y sus manitas diminutas, juré que él tendría todo lo que yo nunca tuve. Jamás conocería el hambre, la humillación, ni la falta de oportunidades. Lucía y yo criamos a Rodrigo con amor, pero también con disciplina. Le enseñamos el valor del esfuerzo. Cuando tenía 8 años, le mostraba mis obras y le explicaba cómo se construía cada muro. «Papá, tú construiste todo. ¿Esto?», me preguntaba con admiración. «Sí, mijo, con estas manos y mucho trabajo, y algún día todo lo que tengo será tuyo». Mi empresa creció. Construimos edificios residenciales, plazas comerciales, fraccionamientos completos. El dinero comenzó a llegar, pero yo nunca olvidé de dónde venía. Seguía visitando mi pueblo, ayudando a mis hermanos, enviando dinero a mi madre hasta el día que murió. Compré la casa de Polanco cuando Rodrigo tenía 5 años. Era una propiedad hermosa, con jardín, amplio y 3 niveles. Lucía lloró de felicidad el día que le entregué las llaves. «Esteban, ¿esto es nuestro?», preguntó incrédula. «Es nuestro, amor, es el fruto de tanto sacrificio». Le di a Rodrigo la mejor educación. Colegios privados, clases de inglés, viajes al extranjero. Pagué su universidad completa, una carrera de administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey. Cuando se graduó, le compré un auto nuevo y le facilité un departamento para que empezara su vida independiente. Pero la tragedia me golpeó cuando Rodrigo tenía 23 años. Lucía, mi compañera de vida, fue diagnosticada con cáncer de páncreas. Luchó durante 2 años, con una valentía que todavía me rompe el corazón recordar. Vendí propiedades, gasté todos mis ahorros en tratamientos, pero no fue suficiente. Lucía murió en mis brazos una madrugada de abril del 2015. Sus últimas palabras fueron: «Cuida a nuestro hijo, Esteban, cuídalo siempre». Rodrigo lloró en el funeral, pero yo noté algo extraño. Su llanto parecía medido, controlado. En ese momento lo atribuí al shock, al dolor que cada quien procesa de forma diferente. Ahora sé que fue indiferencia. Después de la muerte de Lucía, me quedé solo en esa casa enorme. Rodrigo visitaba ocasionalmente, siempre con prisa, siempre con el teléfono en la mano. Conoció a Valeria, una mujer de familia adinerada que trabajaba en mercadotecnia. Se casaron en una boda cara que yo financié por completo. Fue en esos años cuando un abogado amigo me aconsejó poner algunas propiedades a nombre de Rodrigo, para efectos fiscales y de herencia. «Esteban, es tu hijo, es lo más normal», me dijo. Confié. Puse la casa principal a su nombre. Grave error. O tal vez no. Los cambios en Rodrigo no fueron inmediatos, sino graduales, como esas grietas que aparecen en los muros, tan delgadas al principio que apenas se notan, hasta que un día el muro entero amenaza con derrumbarse. Al principio, después de su boda con Valeria, todo parecía normal. Venían a cenar los domingos, compartíamos el pan y las historias de la semana. Pero poco a poco,
Esas visitas se volvieron más cortas, más tensas, más frías. La primera señal de alarma llegó 6 meses después de la boda. Era un sábado por la tarde y yo estaba en el jardín podando los rosales que Lucía tanto amaba. Rodrigo llegó con Valeria, pero esta vez no entraron con la familiaridad de siempre. Se quedaron en la entrada, como visitantes incómodos. «Papá, tenemos que hablar sobre algunos cambios», dijo Rodrigo con tono serio. «Claro, hijo, pasen, prepararé café». «No, aquí está bien», interrumpió Valeria con una sonrisa forzada. «Es que estábamos pensando, esta casa es muy grande y tú solo. ¿No has considerado mudarte a algo más pequeño? Un departamento, quizás». Me quedé helado con las tijeras de podar aún en la mano. ¿Mudarme? Pero esta es mi casa. Aquí está toda mi vida, los recuerdos de tu madre, Rodrigo. Los recuerdos están en el corazón, papá, no en las paredes, respondió él con frialdad. Además, legalmente la casa ya está a mi nombre. Solo estamos sugiriendo que pienses en tu comodidad. Esa noche no pude dormir. Mi comodidad. La casa que yo había construido, decorado, llenado de amor durante décadas, ahora era un problema de comodidad. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Rodrigo comenzó a llegar sin avisar, a veces con Valeria, otras con amigos. Revisaban habitaciones, medían espacios, tomaban fotos. Cuando les preguntaba qué hacían, la respuesta era siempre vaga. Solo viendo opciones para el futuro. Un día llegué de una obra y encontré a Valeria en el estudio de Lucía, ese espacio sagrado donde mi esposa pintaba acuarelas y leía novelas. Valeria estaba moviendo muebles con ayuda de 2 desconocidos. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté alarmado. «Ay, suegro, no se asuste», dijo ella con desdén. «Solo estamos reorganizando. Este cuarto está desperdiciado. Pensamos convertirlo en un gimnasio». Este era el estudio de Lucía. «No puedes tocar sus cosas». Rodrigo apareció en ese momento. «Papá, mamá murió hace 3 años. No puedes convertir esta casa en un mausoleo. La vida sigue». Me temblaban las manos de la impotencia. «Rodrigo, hijo, este es el único espacio donde aún siento cerca a tu madre». «Pues supéralo», dijo con crueldad. «Nosotros vamos a vivir aquí pronto y necesitamos hacer cambios». Esa fue la primera vez que realmente me dolió. No solo sus palabras, sino la forma en que me miró, como si yo fuera un obstáculo, un estorbo, alguien del pasado que debía hacerse a un lado. Las cenas dominicales desaparecieron por completo. Cuando yo intentaba llamarlos para invitarlos, Rodrigo siempre tenía una excusa. Mucho trabajo, compromisos sociales, cansancio. Pero en sus redes sociales lo veía cenando con amigos, viajando a playas, disfrutando de la vida que yo le había facilitado. Intenté hablar con él en repetidas ocasiones. Lo busqué en su oficina, le mandé mensajes, incluso le escribí cartas a mano. Sus respuestas eran cortantes y frías. «Papá, estoy ocupado». «Ahora no es buen momento». «Ya te dije que estamos bien». Valeria comenzó a tratarme con desprecio abierto. Un día llegué a la casa y la encontré con una diseñadora de interiores. Estaban eligiendo muebles nuevos y hablando de demoler paredes. «Disculpa, Valeria, pero este tipo de decisiones deberían consultármelas», dije con el tono más diplomático posible. Ella me miró de arriba a abajo, con asco apenas disimulado. «¿Consultarle? Usted aquí vive de prestado, don Esteban. La casa es de Rodrigo, legalmente. Él puede hacer lo que quiera. Pero yo todavía vivo aquí». «Pues tal vez no por mucho tiempo», respondió con una sonrisa venenosa. Rodrigo cambió las cerraduras sin avisarme. Llegué una tarde después de una junta con clientes y mi llave ya no entraba. Tuve que llamar al timbre de mi propia casa como un extraño. Cuando Valeria abrió, fingió sorpresa. «Ay, es verdad. Rodrigo cambió las chapas por seguridad. Tenga, aquí, está su nueva llave». Me entregó una copia con desdén como quien le da una moneda a un mendigo. Los fines de semana comenzaron a hacer fiestas, música alta, gente desconocida entrando y saliendo, risas y gritos hasta la madrugada. Yo me encerraba en mi habitación del 3er piso, tratando de ignorar el ruido, sintiendo cada vez más que era un intruso en mi propia casa. Una noche bajé porque el ruido era insoportable. Había al menos 40 personas en la sala, bebiendo, fumando. Los muebles de Lucía estaban manchados,
Había vasos por todos lados. «Rodrigo», llamé desde las escaleras, «es casi medianoche. Tengo que trabajar mañana». Él subió las escaleras con una copa en la mano, los ojos vidriosos por el alcohol. «Papá, estás arruinando la fiesta. Si no te gusta, vete a dormir. O mejor aún, vete a un hotel». «¿Un hotel? Esta es mi casa». «Tu casa», gritó. «Esta casa ya no es tuya. ¿Cuándo lo vas a entender?» Sus amigos se rieron. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. La humillación fue total. Comencé a comer solo, a evitar los espacios comunes. Me convertí en un fantasma en mi propia residencia. Dejaba comida en el refrigerador y desaparecía. Lavaba mi ropa en silencio, entraba y salía sin hacer ruido. Valeria empezó a dejar notas pasivo-agresivas. «Por favor, no use la sala, tenemos visitas importantes. El café gourmet es solo para nosotros. ¿Podría comer más temprano? Su horario choca con el nuestro». Mi corazón se rompía un poco más cada día. El día de mi humillación total llegó una tarde de octubre. Yo regresaba de una obra particularmente exitosa en Coyoacán. Habíamos terminado un complejo residencial antes de tiempo y el cliente estaba tan satisfecho que me pagó un bono extra. Venía contento, pensando que tal vez podría usar ese dinero para invitar a Rodrigo a cenar en un restaurante elegante, recuperar algo de la relación padre-hijo que habíamos perdido. Qué ingenuo fui. Entré por la puerta principal, silbando una vieja canción que Lucía solía cantar. La casa estaba demasiado silenciosa, lo que me pareció extraño considerando que eran apenas las 6 de la tarde. Dejé mi portafolio en la entrada y caminé hacia la sala. Rodrigo y Valeria estaban sentados en el sofá principal, ese de piel italiana que yo había comprado para el último cumpleaños de Lucía. Pero había algo diferente en su postura, en sus rostros. No era la frialdad habitual, era algo más oscuro, determinación. «Papá, siéntate», dijo Rodrigo con voz firme. No era una invitación, era una orden. Me senté frente a ellos en el sillón individual. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Hemos tomado una decisión», continuó Rodrigo. Valeria lo miraba con aprobación, con esa sonrisa delgada que había aprendido a odiar. «Esta situación no puede continuar. Esta casa nos queda pequeña con tus cosas, tu presencia, tus horarios. Hijo, yo apenas estorbo. Salgo temprano, regreso tarde, casi no uso». «No se trata de eso», explotó él poniéndose de pie. «Se trata de que esta es mi casa. Yo soy el dueño aquí, y tú sigues comportándote como si fueras el patriarca». Me quedé sin palabras. ¿Patriarca? Yo solo existía en silencio, tratando de no molestar. Valeria intervino, con esa voz dulce que usaba cuando quería aparentar amabilidad frente a otros. «Suegro, entienda. Rodrigo y yo queremos formar nuestra familia. Queremos hijos pronto. No podemos tenerlos con usted aquí. Los niños necesitan espacio, necesitan libertad para correr, para jugar». «Pero hay 3 pisos», argumenté débilmente. «Yo puedo quedarme en el tercer nivel, ustedes tendrían 2 pisos completos para...» «No», gritó Rodrigo con una violencia que me hizo retroceder. «Ya no te queremos aquí. ¿Está claro? Ya no te queremos en esta casa». El silencio que siguió fue devastador. Se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, ese reloj antiguo que había pertenecido a mi madre y que yo había traído desde Oaxaca décadas atrás. «Rodrigo», mi voz salió quebrada, «soy tu padre. Yo construí esta vida para ti. Todo lo que tienes, todo lo que eres, es gracias a mi trabajo, a mis sacrificios». «¿Tus sacrificios?», se burló él con crueldad. «Por favor, papá, tú hacías tu trabajo. Eso no te hace especial. Millones de padres trabajan para sus hijos. No me debes un favor por haber hecho lo que se supone que debías hacer». Esas palabras fueron como ácido en una herida abierta. Valeria se levantó y sacó un folder de la mesa de centro. Lo abrió frente a mí con movimientos teatrales. Eran documentos legales. «Mire, suegro, aquí están los papeles de la casa. Todo está a nombre de Rodrigo desde hace 3 años. Usted no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Técnicamente, podríamos llamar a la policía y sacarlo por invasor.
¿Invasor? Repetí incrédulo. ¿Invasor de la casa que yo compré con mi dinero? La casa que tú pusiste a mi nombre, corrigió Rodrigo. Fuiste tú quien firmó los papeles, nadie te obligó, y ahora es legalmente mía. Se acercó a mí, tanto que pude ver el desprecio absoluto en sus ojos. Ya no reconocía a mi hijo en ese hombre. Papá, mírame bien, dijo con frialdad calculada. Tú tuviste tu momento, construiste, trabajaste, tuviste tu época de gloria, pero esa época terminó. Ahora es mi turno. Esta casa, esta vida, este futuro, todo es mío. Rodrigo, por favor. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas y no me importó. Yo solo necesito un espacio pequeño. No estorbaré, lo prometo. Puedo pagar renta si quieres. ¿Puedo? No quiero tu dinero, gritó. Quiero que te vayas, que desaparezcas de mi vida. ¿No lo entiendes? Me avergüenzas. Mis amigos, mis socios, todos preguntan por qué todavía vivo contigo. Creen que no puedo mantener a mi esposa, que no tengo éxito. Eres un lastre, Valeria añadió con veneno. Además, francamente, da pena verlo. Un hombre de su edad, aferrándose a una casa, a recuerdos, a un pasado muerto. Su esposa murió, don Esteban. Usted también debería seguir adelante. Mencionar a Lucía fue la gota que derramó el vaso. Me puse de pie, temblando de dolor e ira contenida. No vuelvas a mencionar a tu madre con ese tono, le dije a Rodrigo. Ella te amó con cada fibra de su ser, se desvivió por ti, y si estuviera viva hoy, se moriría de nuevo al ver en qué te has convertido. Rodrigo sonrió, una sonrisa cruel, triunfante. Mamá no está aquí, y la realidad es esta. Tienes hasta mañana al mediodía para sacar tus cosas, lo esencial nada más. Los muebles, los cuadros, todo lo que está en esta casa se queda, es parte de la propiedad. Pero hay cosas de tu madre, fotografías, recuerdos. Puedes llevarte fotos, concedió Valeria, como si me estuviera haciendo un favor. Pero los álbumes originales se quedan, son parte de la historia de la familia, y nosotros también tenemos derecho a ellos. ¿Derecho? Reí con amargura. ¿Qué saben ustedes de derechos? Yo tengo derecho a la casa que compré, derecho al respeto de mi hijo, derecho a... No tienes ningún derecho, rugió Rodrigo. Legalmente no tienes nada, y emocionalmente, papá, seamos honestos, tú y yo nunca fuimos cercanos. Hiciste tu trabajo como padre, te lo reconozco, pero eso ya se pagó, ya se acabó, no me debes nada y yo no te debo nada. El mundo se detuvo. Mi hijo, mi único hijo, acababa de decir que no me debía nada. Rodrigo, susurré, te cambié los pañales cuando eras bebé, te cuidé cuando tenías fiebre, te llevé en mis hombros por todo el Zócalo, te enseñé a andar en bicicleta, pagué tu universidad completa, te compré tu primer auto, tu departamento, financié tu boda. ¿Y dices que no me debes nada? Eso es lo que hacen los padres, respondió con indiferencia. Yo no pedí nacer, tú decidiste tenerme. Las consecuencias de tu decisión no son mi responsabilidad. Valeria miró su reloj con impaciencia. Bueno, ya está dicho todo. Don Esteban, mañana a mediodía. Si no se va voluntariamente, llamaremos a las autoridades. Me quedé ahí parado, con el corazón destrozado en 1000 pedazos. Miré a mi hijo por última vez, buscando algún rastro del niño que fue, del joven que me abrazaba, del hijo que alguna vez me dijo, «Te quiero, papá». No había nada, solo un extraño con los ojos de mi esposa muerta y el corazón de piedra. «Está bien», dije finalmente con una calma que me sorprendió. «Me iré». Rodrigo se cruzó de brazos, triunfante. Sabía que entrarías en razón. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el peso de cada escalón como si cargara el mundo entero. En mi habitación saqué una maleta vieja del closet, la misma maleta con la que había llegado a la Ciudad de México hacía 40 años. Empaqué lo esencial, ropa, documentos, algunas fotografías de Lucía. Tomé el reloj de mi madre. Guardé la Biblia que me había regalado mi padre antes de morir. Todo lo que realmente importaba cabía en una maleta. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, mirando las paredes de la habitación que había sido mi refugio durante tantos años.
Recordé cada momento feliz, cada risa, cada abrazo de Lucía. A las 11 de la mañana del día siguiente, bajé con mi maleta. Rodrigo y Valeria estaban esperándome en la sala, como verdugos que vigilan una ejecución. «Bien», dijo Rodrigo. «¿Eso es todo?» «Es todo», respondí. Él me extendió la mano como si fuéramos socios cerrando un trato de negocios. No la tomé. «Adiós, hijo», dije. «Espero que seas feliz con todo lo que crees que has ganado». Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me di vuelta una última vez. Solo recuerda algo, Rodrigo. Las casas se construyen con manos, pero los hogares se construyen con amor. Tú tienes la casa, pero jamás tendrás el hogar que tu madre y yo creamos aquí. Cerré la puerta detrás de mí. No sabían que yo ya había hecho una llamada crucial días antes. No sabían que el verdadero juego apenas comenzaba. No sabían que en una semana una llamada del notario cambiaría todo. Pero yo sí lo sabía. Y caminé hacia mi libertad con una sonrisa secreta en los labios. Salí de esa casa con una maleta en la mano y el corazón destrozado pero no derrotado. Hay una diferencia enorme entre estar herido y estar vencido. Yo estaba herido, profundamente herido, pero jamás vencido. Caminé por las calles de Polanco sin rumbo fijo durante horas. La gente pasaba a mi lado apresurada, cada quien en su mundo, ajenos al drama silencioso de un hombre de 58 años que acababa de perder a su familia. Me senté en una banca del Parque Lincoln y observé a los niños jugar con sus padres. Algunos de esos padres me recordaban a mí mismo 30 años atrás, cuando llevaba a Rodrigo a los columpios y él gritaba, «¡Más alto, papá, más alto!». ¿En qué momento todo se rompió? ¿Cuándo exactamente mi hijo dejó de ser mi hijo? Saqué mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Después de 3 tonos, una voz familiar respondió. «Licenciado Méndez, habla Esteban Vega». «Don Esteban, ¿cómo está usted? Hace tiempo que no sé de usted». El licenciado Ernesto Méndez había sido mi abogado durante más de 20 años. Un hombre honesto, meticuloso, de esos profesionales de la vieja escuela que todavía creen en la lealtad y la palabra dada. «Ernesto, necesito que nos veamos. Es urgente». Nos encontramos esa misma tarde en su despacho de la colonia Roma. Su oficina olía a libros viejos y café recién hecho. Cuando le conté lo que había sucedido, vi cómo su rostro se transformaba de sorpresa a indignación. «Esto es indignante, don Esteban. Legalmente sí, la casa está a nombre de su hijo, pero moralmente esto es una aberración». «Lo sé, Ernesto, pero no vengo a lamentarme, vengo a tomar acción». Me miró con curiosidad. «¿Qué tiene en mente?». Me incliné hacia adelante y bajé la voz, aunque estábamos solos en su oficina. «Ernesto, ¿recuerdas el terreno de Querétaro? El de 30 hectáreas que compré hace 15 años». Sus ojos se iluminaron con comprensión. «El terreno junto a la nueva autopista, el que ahora vale una fortuna por el desarrollo urbano». «Exactamente. Ese terreno sigue a mi nombre, ¿verdad?». Ernesto revisó sus archivos en la computadora. Después de unos minutos, asintió. «Completamente a su nombre. Nunca se transfirió a nadie más». Sonreí por primera vez en días. «Bien, quiero que prepares un testamento, uno nuevo, completo, que anule cualquier documento anterior». Durante las siguientes 2 horas, Ernesto y yo trabajamos en los detalles. Lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie sabía excepto Ernesto y yo, era que mi verdadero patrimonio no estaba en la casa de Polanco. Esa casa representaba quizás el 30% de mis bienes. El resto estaba en propiedades estratégicas, inversiones y ese terreno en Querétaro que había comprado cuando aún era zona rural y que ahora, con el crecimiento de la ciudad, valía más de 40 millones de pesos. Desarrolladores inmobiliarios me llamaban constantemente, ofreciéndome cantidades astronómicas, pero yo había esperado, y ahora sabía para qué. «¿Y a nombre de quién quiere dejar todo esto?», preguntó Ernesto. Respiré profundo. Esta era la decisión más importante. Durante años había asumido que Rodrigo sería mi heredero universal, pero ese Rodrigo había muerto, o quizás nunca existió realmente. «Hay varias opciones», dije.
Primero quiero que el 50% se destine a crear una fundación educativa en mi pueblo natal, San Martín Tilcajete, becas para jóvenes de escasos recursos que quieran estudiar oficios o carreras universitarias. Ernesto anotaba con rapidez. Excelente idea. ¿Y el otro 50%? Aquí venía la parte que haría temblar a Rodrigo cuando se enterara. ¿Recuerdas a mi sobrina Mónica, la hija de mi hermano menor, Arturo? Claro, la jovencita que estudió arquitectura. Exactamente. Mónica tiene ahora 28 años. Se graduó con honores, trabaja duro, nunca me ha pedido nada, pero siempre me ha tratado con amor y respeto. Ella visitaba a su tía Lucía y a mí cada mes, incluso después de la muerte de Lucía. El otro, 50%, es para ella. Ernesto dejó de escribir y me miró fijamente. Don Esteban, ¿está completamente seguro? Una vez firmado y registrado ante notario, este testamento es irrevocable. Completamente seguro. Mi hijo dejó muy claro que no me debe nada. Pues bien, yo tampoco le debo nada a él. Ya recibió más de lo que merecía. Firmamos el testamento 3 días después, ante notario público, con testigos y todos los requisitos legales. El documento quedó registrado y protegido. Nadie, absolutamente nadie, podría anularlo excepto yo, y solo si estaba vivo y en plenas facultades mentales. Mientras tanto, necesitaba un lugar donde vivir. Consideré hoteles, pero quería algo más permanente. Finalmente renté un departamento pequeño pero digno en la colonia Narvarte. Un lugar sencillo, de una habitación, con una cocina integral y una sala-comedor. No era la mansión de Polanco, pero era mío, pagado con mi dinero, sin nadie que me hiciera sentir como invasor. Los primeros días fueron los más difíciles. El silencio era ensordecedor. Durante 30 años había vivido rodeado de vida. Primero con Lucía y Rodrigo, luego solo con Rodrigo. Después con el trasiego constante de su vida y sus fiestas. Ahora estaba solo de verdad, pero descubrí algo sorprendente. La soledad elegida es muy diferente al rechazo. Yo había elegido irme, había tomado control de mi vida, y eso hacía toda la diferencia. Establecí una rutina. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba café, leía el periódico. Seguía trabajando en mi empresa constructora, que afortunadamente no había puesto a nombre de Rodrigo. Mis clientes me respetaban, mis empleados me apreciaban. En el trabajo yo todavía era don Esteban, el maestro constructor, el hombre que cumplía su palabra. Llamé a Mónica una tarde. Ella se sorprendió al escuchar mi voz. «Tío Esteban, qué alegría. ¿Cómo estás? Hace semanas que quería visitarte, pero el trabajo ha estado pesadísimo». «Mónica, ¿podemos vernos? Hay algo importante, que necesito hablar contigo». Nos encontramos en un café de la Condesa. Cuando le conté lo que Rodrigo había hecho, vi lágrimas de indignación en sus ojos. «Tío, esto es horrible. ¿Cómo pudo hacerte esto? Después de todo lo que hiciste por él, la gente cambia, mija. O quizás nunca fue quien yo creí que era». Le hablé del testamento. Al principio se negó rotundamente. «No, tío, yo no puedo aceptar eso. Soy tu sobrina, no tu hija. Rodrigo es tu hijo, por más que se haya portado mal. Deberías...» «Mónica», la interrumpí con firmeza, «tú me has dado más amor en 20 visitas que Rodrigo en los últimos 5 años. Tú llamabas a tu tía Lucía cada semana cuando estaba enferma. Tú viniste a su funeral y te quedaste conmigo esa noche porque no querías que estuviera solo. Tú eres más familia que muchos que llevan mi sangre». Ella lloró, y yo también, pero eran lágrimas diferentes, lágrimas de sanación. «Solo te pido una cosa», le dije. «No le digas nada a nadie, especialmente no a Rodrigo. Cuando llegue el momento, él se enterará, pero no por ti». Ella asintió secándose las lágrimas. «Tío, ¿y si Rodrigo reacciona? ¿Y si se arrepiente y te busca?» Sonreí con tristeza. «Si me busca por arrepentimiento genuino, por amor, siempre seré su padre. Pero si me busca por el testamento, por interés, entonces confirmaré que tomé la decisión correcta». Las semanas pasaron. Rodrigo no llamó ni una sola vez, ni para preguntar cómo estaba, ni para saber dónde vivía,
ni siquiera para enviar un mensaje de texto. Era como si yo hubiera muerto para él, pero yo estaba en paz. Dolía, no voy a negarlo. Las noches eran largas y a veces me despertaba buscando a Lucía en la cama, queriendo contarle todo, queriendo su consejo, pero con cada día que pasaba me sentía más liviano, más libre. Ernesto me llamó una tarde con noticias. Don Esteban, los desarrolladores de Querétaro aumentaron su oferta. Ahora ofrecen 52 millones por el terreno. ¿Qué quiere hacer? Todavía no, Ernesto. Esperemos un poco más. ¿Estás seguro? Es una cantidad enorme. Estoy seguro. El tiempo dirá cuándo es el momento correcto. Lo que no le dije a Ernesto era que yo estaba esperando algo específico. Estaba esperando a que Rodrigo se sintiera completamente seguro, completamente triunfante, completamente dueño de su victoria. Solo entonces vendría la verdadera lección. Seguí con mi vida. Reconecté con viejos amigos que había descuidado. Me inscribí en un taller de carpintería, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Comencé a caminar por las mañanas en el Parque México, donde conocí a un grupo de hombres de mi edad que jugaban ajedrez. Una mañana, uno de ellos, un exprofesor llamado Don Alberto, me preguntó: «Esteban, ¿te ves diferente últimamente? Más ligero. ¿Dejaste ir algo pesado?» Sonreí. Dejé ir la ilusión de que podía controlar el amor de los demás. Solo puedo controlar cuánto amor doy y cómo respondo cuando no es correspondido. Él asintió, con sabiduría. Esa es una de las lecciones más difíciles de la vida. Tenía razón. Era difícil, pero era necesaria. Y mientras yo sanaba y reconstruía mi vida, Rodrigo vivía su momento de gloria, completamente ajeno a lo que vendría, completamente ignorante de que el reloj ya había comenzado su cuenta regresiva. El momento llegó exactamente 27 días después de que salí de la casa. Un martes por la tarde, mientras yo revisaba planos en mi oficina, mi teléfono sonó. Era Ernesto, y su voz sonaba extrañamente alegre. «Don Esteban, acaba de pasar algo interesante». «¿Qué sucedió?» «El notario público, el licenciado Sandoval, acaba de llamarme. Dice que Rodrigo lo contactó hace una semana solicitando información sobre sus propiedades. Aparentemente quiere vender la casa de Polanco». Mi corazón se aceleró. Venderla. Así es. Según Sandoval, Rodrigo y su esposa quieren mudarse a una zona más exclusiva, Santa Fe específicamente. Están buscando una propiedad de más de 10 millones. Para financiarla, planean vender la casa de Polanco. Una risa amarga escapó de mis labios. La casa que yo compré, que yo llené de recuerdos, ahora era solo una mercancía para él. «Pero aquí viene lo mejor», continuó Ernesto. Durante la revisión de documentos para la venta, Sandoval le informó a Rodrigo que debía notificarle sobre el testamento que usted registró recientemente. ¿Y cómo reaccionó? Según Sandoval, primero se rió. Dijo algo como: «Mi padre no tiene nada más que esa casa y esa ya es mía». El notario le explicó que, en efecto, usted tiene otros bienes considerables. Rodrigo se puso pálido. Cerré los ojos, visualizando la escena. Le dijo qué bienes. No específicamente, por cuestiones de confidencialidad, pero le informó que existe un testamento válido y que él, Rodrigo, no es el único beneficiario. De hecho, le dejó claro que la mayor parte de su patrimonio está destinado a otros. ¿Cuándo fue esto? Hace 2 horas. Sandoval dice que Rodrigo salió de su oficina, visiblemente alterado, y que pidió una cita urgente para mañana. Esa noche apenas pude dormir, pero no por angustia, sino por una mezcla de justicia anticipada y tristeza. Tristeza porque había llegado a este punto. Justicia porque finalmente Rodrigo entendería que las acciones tienen consecuencias. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. «¿Sí?» «Papá, soy yo, Rodrigo». Su voz sonaba diferente, tensa, casi quebrada. Era la primera vez que me llamaba en casi un mes. «Rodrigo, qué sorpresa». Un silencio incómodo. Luego: «Papá, necesitamos hablar. Es urgente. ¿Podemos vernos?» «Estoy ocupado. Tengo una obra que supervisar. Por favor, es
Es importante, es sobre un tema legal. Ahí estaba. No me llamaba porque me extrañara, no porque quisiera disculparse. Me llamaba por dinero, por interés, por pánico ante la posibilidad de perder una herencia que ya había dado por sentada. ¿Legal? ¿Pasó algo con la casa? No, no es eso, es... Papá, ¿podemos vernos en un café, por favor? Parte de mí quería negarse, colgar, dejarlo sufrir, pero otra parte, la parte que todavía recordaba al niño que fue, accedió. Está bien, en el café, la parroquia de Coyoacán, a las 3 de la tarde. Llegué 15 minutos antes y elegí una mesa en la esquina. Pedí un café americano y esperé. Rodrigo apareció exactamente a las 3. Se veía demacrado, ojeras profundas, el cabello despeinado. No era el hombre triunfante que me había echado de casa hacía un mes. Se sentó frente a mí sin siquiera saludar. Papá, fui al notario ayer. Ya sé, me informaron. ¿Es verdad? ¿Hiciste un testamento nuevo? Sí. ¿Y es verdad que yo no soy el único beneficiario? Lo miré fijamente, dejando que el silencio se extendiera, que se sintiera incómodo. Finalmente respondí, es correcto. Su rostro se descompuso. Papá, eso no es justo. Soy tu hijo, tu único hijo. Todo debería ser para mí. ¿Justo? Repetí la palabra lentamente. Rodrigo, háblame de justicia. ¿Fue justo que me echaras de mi propia casa? ¿Fue justo que me trataras como invasor? ¿Fue justo que me dijeras que no me debías nada? Papá, yo estaba enojado. Valeria estaba presionándome, había estrés, No me eches la culpa a tu esposa. Tú eres un hombre adulto. Tú tomaste esas decisiones. Tú dijiste esas palabras. Se pasó las manos por el cabello, desesperado. Está bien, me equivoqué. Lo admito, me porté mal, pero sigues siendo mi padre y yo soy tu hijo. La sangre no se borra. Tienes razón, la sangre no se borra. Pero el respeto sí se puede perder, y tú perdiste el mío. Papá, por favor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Disculparme? Está bien, lo siento. ¿Quieres que me arrodille? Lo haré. Solo no me dejes fuera del testamento. Y ahí estaba la verdad desnuda. No le importaba haberme lastimado, le importaba el dinero. Rodrigo, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Yo trabajé toda mi vida sin esperar nada a cambio. Construí, levanté, creé, no porque esperara una recompensa, sino porque era lo correcto. Tú, en cambio, has pasado los últimos años esperando que yo muera para heredar. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, ¿cuántas veces me visitaste en el último año? ¿Cuántas veces preguntaste cómo estaba, qué necesitaba, si me sentía solo? No después de que me echaste, sino antes. ¿Cuántas? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. El testamento está hecho, Rodrigo, y es irrevocable. El 50% de mis bienes irá a una fundación educativa en mi pueblo. El otro 50% a tu prima Mónica. ¡Mónica!, casi gritó. ¡Ni siquiera es tu hija! No, no lo es, pero me ha tratado con más amor en 5 años que tú en los últimos 10. Me visitaba cuando tu madre estaba enferma. Me llamaba cada semana después de que murió. Vino a mi nuevo departamento con comida casera sin que yo se lo pidiera. Eso es familia, Rodrigo. No un papel que dice que compartimos ADN. Se puso de pie bruscamente tirando su silla. Las personas en las mesas cercanas voltearon a ver. «Esto no se va a quedar así», gritó. «Puedo impugnar ese testamento. Soy tu hijo legítimo. Tengo derechos». Me puse de pie lentamente, con la calma que da la certeza moral. «Puedes intentarlo. Gasta tu dinero en abogados. Pelea en tribunales durante años. Pero ese testamento está blindado, notariado, con testigos, completamente legal. Y cada peso que gastes en abogados será un peso menos para ti. Te arrepentirás de esto», se me amenazó con el dedo. «No, Rodrigo, el que se arrepentirá eres tú. Cuando seas viejo, cuando estés solo, cuando tus hijos, si algún día los tienes, te traten exactamente como tú me trataste a mí, entonces entenderás. Pero para ese momento será demasiado tarde». Caminé hacia la salida. Antes de irme me volví una última vez. «Ah, y sobre la casa de Polanco que quieres vender para mudarte a Santa Fe, espero que la disfrutes mientras puedas, porque esa casa, Rodrigo,
Es todo lo que tendrás de mí. Espero que valga lo que costó tu alma. Salí del café con la cabeza en alto. Detrás de mí, escuché algo que sonó como un sollozo, pero no volteé. Ya no había nada más que decir. Esa noche, Ernesto me llamó. Don Esteban, los desarrolladores de Querétaro aumentaron su oferta a 55 millones. Dicen que es su última y mejor oferta. ¿Qué decides? Sonreí. Acepta, Ernesto. Es hora. ¿Estás seguro? Completamente. Vende el terreno. Que se ejecute el testamento según lo planeado. Es momento de cerrar este capítulo. 2 semanas después, la venta se concretó. 55 millones de pesos. Sumados a mis otras inversiones y propiedades, mi patrimonio total ascendía a casi 80 millones de pesos. Rodrigo había heredado una casa que valía aproximadamente 8 millones. Había renunciado a 72 millones por orgullo, crueldad y avaricia mal dirigida. La ironía era perfecta, dolorosa, pero perfecta. 6 meses después de aquella confrontación en el café, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. La Fundación Educativa Lucía Vega de Esperanza abrió sus puertas en San Martín Tilcajete. Con 25 millones de pesos, construimos una escuela técnica donde jóvenes de bajos recursos podían aprender oficios: carpintería, plomería, electricidad, construcción. Exactamente los oficios que me habían salvado la vida décadas atrás. El día de la inauguración viajé a Oaxaca. El pueblo entero salió a recibirme. Niños con flores, madres llorando de gratitud, hombres estrechando mi mano con fuerza. El presidente municipal me entregó las llaves simbólicas de la ciudad. Don Esteban dijo con voz emocionada: usted pudo haberse olvidado de nosotros, pudo haberse quedado en la Ciudad de México disfrutando de su éxito, pero volvió a darnos esperanza. Mientras cortaba el listón inaugural, pensé en mi padre, don Aurelio, ese campesino humilde que nunca aprendió a leer, pero que me enseñó todo sobre dignidad. Pensé en mi madre, que guardaba tortillas extras por si algún vecino pasaba hambre. Pensé en Lucía, que siempre decía que el éxito sin compasión no vale nada. Y pensé en Rodrigo, mi hijo, el hijo que perdí no por la muerte, sino por algo peor, por la indiferencia. Mónica estaba conmigo ese día. Con su parte de la herencia, había abierto su propio estudio de arquitectura y ya tenía 3 proyectos importantes. Pero más allá del dinero, había ganado algo más valioso: una familia. Tío, me dijo mientras veíamos a los niños correr por el patio de la escuela, ¿crees que Rodrigo algún día entienda? No lo sé, mija. ¿Y sabes qué? Ya no es mi responsabilidad. Yo hice mi parte. Lo crié, lo amé, le di oportunidades. Él eligió su camino. Ahora tiene que vivir con sus decisiones. Me había enterado por terceros que Rodrigo y Valeria finalmente vendieron la casa de Polanco. Se mudaron a Santa Fe, pero no a la mansión que soñaban. Su nuevo departamento era apenas un poco más grande que el que tenían antes. Aparentemente, los gastos de la boda cara, los autos de lujo y el estilo de vida que habían llevado habían consumido sus ahorros. También supe que habían intentado impugnar el testamento. Gastaron más de 2 millones de pesos en abogados, solo para que cada tribunal confirmara que el documento era completamente legal e irrefutable. 2 millones que hubieran podido usar para construir su futuro, desperdiciados en perseguir un dinero que nunca sería suyo. Yo, por mi parte, me había mudado a un departamento más amplio. Nada lujoso, pero cómodo. Tenía una terraza donde cultivaba las plantas que a Lucía le gustaban: geranios, bugambilias, rosas. Cada mañana les hablaba, les contaba cómo iba mi día. Suena tonto, lo sé, pero me hacía sentir conectado con ella. Mi empresa constructora seguía adelante. Había entrenado a varios jóvenes del pueblo como mis aprendices, dándoles la misma oportunidad que don Jacinto me dio a mí décadas atrás. El círculo se cerraba. Una tarde de domingo, exactamente un año después de que Rodrigo me echó de casa, estaba en mi terraza regando las plantas cuando sonó el timbre. Bajé y abrí la puerta. Era Rodrigo. Se veía más viejo, más cansado.
Las canas habían aumentado en su cabello. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban algo diferente. ¿Arrepentimiento? ¿Dolor? No estaba seguro. «Papá», dijo simplemente. «Rodrigo». Nos quedamos ahí, parados en el umbral, dos extraños que alguna vez fueron todo el uno para el otro. «¿Puedo pasar?», lo pensé un momento. Luego asentí y me hice a un lado. Subimos a mi departamento en silencio. Le ofrecí café. Lo preparé mientras él miraba alrededor, notando la sencillez del lugar. «Es pequeño», dijo finalmente. «Es suficiente», respondí. Nos sentamos frente a frente, igual que aquel día en el café, pero todo era diferente. «Papá, vine a decirte que lo siento. De verdad lo siento. Fui un idiota, un hijo terrible, y te perdí». Las palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a no confiar solo en palabras. «¿Qué fue lo que te hizo venir hoy, Rodrigo? ¿Por qué ahora, después de un año?» Bajó la mirada. «Valeria me dejó, hace 2 meses. Dijo que yo era un fracaso, que había desperdiciado una fortuna, que mi propia familia me odiaba. Se fue con un socio mío, alguien que tiene más dinero». Ahí estaba. No había venido por amor. Había venido porque estaba solo, derrotado, sin opciones. «Lo siento por tu matrimonio», dije con honestidad. «Pero Rodrigo, tú y yo sabemos por qué estás aquí realmente». «No, papá, Déjame terminar. Estás aquí porque tu vida no salió como la planeaste, porque perdiste el dinero que creías tener asegurado, porque tu esposa te abandonó. No estás aquí porque me extrañes. Estás aquí porque me necesitas». Lágrimas corrieron por sus mejillas. «¿Y eso qué importa? No puedes simplemente perdonarme». «Rodrigo, el perdón no es un interruptor que enciendes y apagas. Es un proceso, y requiere que la persona que hizo daño realmente entienda lo que hizo». «Lo entiendo, te traté mal, lo sé». «¿Sí? Entonces dime, ¿qué fue lo peor que me hiciste? No el acto, sino el sentimiento detrás del acto». Se quedó en silencio, confundido. «Te diré yo qué fue lo peor», continué. «No fue que me echaras de casa, no fue que me quitaras la casa que compré, fue que me dijiste que no me debías nada, que mis sacrificios, mi amor, mis desvelos por ti no significaban nada. Eso, hijo, fue lo que realmente me destruyó». Sollozó abiertamente. «Papá, yo no quise decir eso. Pero lo dijiste, y lo pensaste, y actuaste en consecuencia». Nos quedamos en silencio largo rato. El reloj de pared, el mismo que había sido de mi madre, marcaba los segundos. Finalmente hablé. «Rodrigo, eres mi hijo. Siempre serás mi hijo. Eso no cambia. Pero la relación que tuvimos, esa está rota, y no sé si se puede reparar. ¿Qué tengo que hacer?» «Nada. No tienes que hacer nada por mí. Tienes que trabajar en ti mismo. Entender qué te llevó a tratarme así, y asegurarte de nunca volver a ser esa persona». Se puso de pie lentamente. «Volveré a verte. Si quieres verme porque me extrañas, porque valoras mi compañía, porque quieres reconstruir algo genuino, entonces sí. Pero si vienes por interés, por necesidad, por conveniencia, entonces no vale la pena». Lo acompañé a la puerta. Antes de salir, me abrazó. Un abrazo torpe, desesperado. «Te quiero, papá», susurró. «Yo también te quiero, hijo. Pero el amor no es suficiente cuando no hay respeto». Lo vi alejarse por el pasillo. No sabía si volvería. Honestamente, no sabía si quería que volviera. Esa noche, en mi terraza, mirando las estrellas sobre la Ciudad de México, me sentí extrañamente en paz. Había perdido un hijo, sí, pero había ganado algo más importante: mi dignidad. Y si tuviera que elegir de nuevo, tomaría la misma decisión, porque hay cosas que no se negocian, y el respeto propio es una de ellas. ¿Te gustó la historia? Suscríbete al canal y descubre muchos otros relatos impactantes.